Nos metemos en el mercado internacional Veamos qué pasó en el mercado internacional. con Ramiro Tosi, director de finanzas en Suramericana Visión, que nos traes un panorama. Ramiro, ¿cómo estás por los datos más relevantes de la semana pasada? ¿Cómo va? Hola, buenos días, Santiago y Rocío. Rami. Así es, la semana pasada tuvimos dos indicadores básicamente en el mercado americano. En la semana previa, lo que va a ser esta gran semana, que es la semana donde la Fed va a tomar su decisión de tasas, eso va a ser el día miércoles. Luego el jueves es el turno del Banco Central Europeo y el viernes del Banco Central de Japón. Los indicadores de la semana pasada lo que nos continúan mostrando son indicadores más relacionados con el sector real. Nos muestran, por un lado, un gasto al consumidor que sigue creciendo, un poco menos que en mayo, pero fue un 0,2% positivo. Y del lado de la construcción, que siempre es un sector más sensible a los cambios en la tasa de interés, hubo una desaceleración de los inicios de viviendas, pero en niveles que los volvió a situar en niveles de febrero de este año. O sea que no se ve una contracción significativa en la economía americana, esa famosa recesión que muchos de los economistas a principios de año estaban poniendo en alerta. La verdad que ya llegamos a mediados de año, esa recesión no ocurrió, lo cual no quiere decir que el riesgo siga existiendo. Y justamente buena parte del debate ahora es, a partir de la decisión que va a tomar esta semana la Fed, ¿qué va a señalizar al mercado hacia adelante? ¿Esta va a ser la última suba de tasas? ¿Todavía queda en el arsenal de la Fed una suba adicional según cómo vengan los datos? Recordemos que la próxima decisión va a ser recién en septiembre. O sea que va a haber 2 meses donde la Fed va a seguir recolectando información y ver cómo esa nueva información impacta o no en su próxima decisión de tasas. Sabemos que estamos en semana de balances grandes. ¿Cómo crees que van a venir estos balances de cara a qué es un reflejo de la economía de Estados Unidos, sobre todo estas grandes compañías que cotizan en bolsa? Exacto, Santiago. Ya tuvimos un anticipo la semana pasada de por ahí, si querés, los sectores más tradicionales, que son los que componen, por ejemplo, el Dow Jones, las acciones bancarias. En ese sentido, los grandes bancos americanos han presentado resultados que fueron superiores a las expectativas del mercado, y esta semana le va a tocar el turno a las acciones que tuvieron una gran performance, que son las que básicamente están dentro del sector tecnológico. Estamos esperando los datos de Meta, Alphabet, etcétera. Ahí probablemente lo que veas es quizás una desaceleración respecto a lo que fue el trimestre pasado, básicamente justamente porque estas compañías, que son lo que se llaman acciones de crecimiento, son más sensibles a los movimientos en la tasa de interés, así que probablemente ahí veamos cierta disminución en los márgenes de beneficios. Y también algo que por ahí seguramente ustedes comentaron en la semana, que probablemente tenga un impacto esta semana, es el rebalanceo del índice Nasdaq a partir de esta semana, ¿no? Donde hay una menor ponderación de lo que se llaman ahora las 7 magníficas, las 7 grandes empresas de tecnología, que van a pasar a tener una ponderación del 43% en el índice Nasdaq versus el 55% que tenían hasta el viernes pasado. Así que ahí veremos cómo los inversores, a partir de esta nueva ponderación en el índice, o vuelven a rebalancear su portafolio o por ahí se van a acciones más tradicionales como son las bancarias, las del sector de consumo, etcétera. Sumamente interesante eso. No quiere decir que el índice Nasdaq dejaría de ser un índice tecnológico, pero sí que el impacto de las 7 grandes o la de las empresas más grandes han cedido parte de terreno a otras compañías con una visión menor a estas 7 grandes. Exacto. De hecho, si vos mirás, Santi, lo que fue el primer semestre del índice Nasdaq, que tuvo una suba de casi el 35%, una de las cosas que uno veía es que casi el 80% de esa evolución positiva del Nasdaq estaba justamente explicado por estas grandes 7 compañías. O sea, no había sido una suba que se trasladara al resto de esas 100 compañías que están dentro del índice Nasdaq. Entonces, esta suerte de descompresión o desconcentración del índice lo que va a reflejar es, bueno, efectivamente, si hay un cambio de conducta en los inversores respecto a las otras compañías del sector. Ahora, parecería innecesaria la suba de la tasa de la Fed. ¿Cómo lo ves, Rami? Porque se había hablado que se podía llegar hasta 5,75 a fin de año, que podría tomar una decisión de llevarlo a 5,5, pero los números de la economía de Estados Unidos
¿ameritan realmente un 5,5 hoy? Bueno, justamente la pregunta que estás haciendo, Santiago, es el centro del debate de la última semana. Hay como dos grandes posturas y te voy a ejemplificar quiénes son, digamos, los referentes de ambos lados, ¿no? Por un lado tenés al ex secretario del Tesoro, Larry Summers, que dice, ojo con relajarse ahora, la Fed hizo un gran avance en la disminución de la inflación, pero todavía queda un esfuerzo adicional para llevar a la economía a una estabilidad que él considera que es el objetivo del 2%. Para Summers, por ejemplo, y otros autores, la Fed no tiene que relajarse, no tiene que tolerar una inflación más alta, que sería llevarlo al límite superior del 3%, y por el otro lado tenés autores como Mohamed El-Arian y otros analistas que dicen, la verdad que si la Fed insiste en llevar su estabilidad de precios al 2%, va a terminar rompiendo algo. ¿Qué quiere decir eso? O va a terminar metiendo a la economía americana en una recesión, o puede tener indirectamente algún daño en el sistema financiero como el que vimos en marzo de este año, ¿no? Cuando tuvimos la crisis de los bancos regionales. Entonces ahí la discusión es hasta dónde se debería mover la Fed. Por ejemplo, la semana pasada incluso el expresidente de la Fed, Ben Bernanke, su visión es que la Fed va a hacer esta suba y va a ser la última de este ciclo, ¿no? Pero las opiniones están divididas, justamente, Santi, porque ahí, digamos, el trade-off, como decimos los economistas, es, bueno, ¿hasta cuándo pondero esa estabilidad de precios versus no afectar la evolución favorable de la economía americana? Es como un poco la discusión en español de la tasa del central, ¿no? Porque hoy está muy por encima del último número, 2 puntos arriba de lo que ganás con un plazo fijo, por ejemplo, y la idea de bajarla parecería que si la bajás también mucho se podría ir al tipo de cambio. ¿Cómo se maneja eso, Rami? Vos que sos un conocedor de lo técnico, ¿cómo es ese termómetro? ¿Es un termómetro a ojo o con proyecciones? Sí, y no, pensaba eso, ¿no, Santi, en el contexto, ¿no? También clave para ir entendiendo, porque todo va a tener consecuencias a futuro. Bueno, mira, justamente hay algo que se observa, sobre todo a partir de julio del año que viene, es lo que nosotros los economistas llamamos la función de reacción del Banco Central. O sea, cómo el Banco Central reacciona ante los datos de inflación. Y ahí lo que el Banco Central, y eso incluso está puesto en los documentos, ahora que estamos con el acuerdo con el fondo, está puesto, digamos, los documentos del fondo, es que el Banco Central tiene una estimación de la tasa de política en función de lo que fue la llamada inflación núcleo en los últimos 3 meses. O sea, el Banco Central mira cómo fue la evolución de la inflación núcleo y en función de eso define cuál es el nivel apropiado de la tasa política. Vos ten en cuenta, por ejemplo, que el último dato de inflación del 6% en realidad esconde una tasa de inflación núcleo del 6,5%. O sea que en realidad, si vos tomás los últimos 3 meses, todavía estás en un horizonte de inflación núcleo por encima del 7%. Para que vos, según esa función de reacción, justificaras una baja de tasa, tendrías que observar una caída de por lo menos 3 meses consecutivos en esa inflación núcleo a un nivel que te justifique esa baja de tasa. Claro, sumamente interesante porque ahí te explico la parte técnica. Muchos dicen, bueno, pero ahora está 2 puntos abajo, es momento de corregirla. No, bueno, hay que tomar la inflación núcleo y de los últimos 3 meses. Rami, te metiste con el Fondo Monetario. ¿Qué te parece el acuerdo desde lo que tenía que ver con las posibilidades? Sobre todo que vos estuviste también en las negociaciones anteriores. ¿Qué cambió y qué sacás como beneficioso para la Argentina? Bueno, la verdad que en base a la última información que tenemos, Santiago, que fue algo bastante, si querés, novedoso, lo que sucedió el fin de semana, en realidad todavía formalmente no tenemos lo que se llama el acuerdo a nivel técnico. Ese es el paso. Ahí normalmente cuando se alcanza ese objetivo a nivel técnico, hay un comunicado formal donde el staff hace una evaluación y de alguna manera anticipa cuáles son los principales puntos del acuerdo, que después los va a volcar en ese documento técnico que se llama Staff Report, que es lo que el staff del fondo lleva al directorio. La verdad que esa que es la información medular, justamente siguiendo la palabra del comunicado, no la tenemos todavía. O sea, lo que sabemos es una intención de acelerar el proceso, sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene el fondo, los miembros del directorio entran en receso por las vacaciones en Estados Unidos. Así que vamos a estar atentos a efectivamente,
qué es lo que implica este acuerdo y sobre todo cómo se redefinen las tres anclas o metas del programa, que son el déficit fiscal, el objetivo de acumulación de reservas y el límite al financiamiento monetario. Y lo otro que seguramente el mercado y los analistas van a estar muy atentos es cuántos desembolsos se habilitan a partir de esta revisión. Cuando vos te metés en la economía y a bucear en lo que es presupuesto, en lo que son los números finitos, que has recorrido de punta a punta, muchos dicen el gasto de la política es mucho. ¿Realmente, Rami, es mucho o es una cuestión de bajar los gastos simplemente para ir en concordancia con la austeridad del país? Bueno, es interesante ese debate, Santiago, respecto a lo que es el nivel de gasto público y su composición. Obviamente que hay un sector de la sociedad, y eso por ahí lo ha canalizado uno de los candidatos que se presenta en estas elecciones, que pone foco en el gasto de la política, ¿no? Donde tendríamos que definir qué implica eso, si implica, por ejemplo, el funcionamiento del poder legislativo, o digamos, qué es lo que está detrás de eso. La verdad es que si vos mirás hoy el componente del presupuesto público, te diría que 2/3 se lo lleva a lo que es los gastos de la seguridad social, básicamente jubilaciones, pensiones, todo lo que es la UH y todo el programa de cobertura social, con lo cual lo que tenés, si querés, para poner más foco en, de alguna manera, reasignar el gasto, es ese tercio, donde tenés, por ejemplo, la parte de los subsidios a la energía u otros componentes. Cuando uno mira, digamos, lo que vos decís, el gasto de la política, la verdad que respecto a lo que es el presupuesto público, tiene una significancia para quizás muchos votantes, pero no te mueve, si querés, el amperímetro de lo que es el nivel de déficit o el presupuesto como un todo. Claro. Claro, por eso muchas veces se dice cómo no se le aumenta al jubilado o algunas propuestas más del lado de la izquierda de un salario mínimo de 500.000 pesos. Sí. Vos que sos un técnico, Rami, o sea, la pregunta del sentido común es ¿de dónde lo saco? ¿Cómo hago para aumentarle a toda esa masa de 20 millones de personas a las cuales se asisten con un aumento semejante? ¿De dónde saca la economía argentina semejante cantidad de dinero? Exacto, por eso siempre los economistas de alguna manera somos personajes un poco odiados, ¿no? Porque todos nos gustaría que la gente obviamente tuviese mejor nivel de ingresos y que pudiera, digamos, tener un mayor nivel de bienestar, pero eso exige que alguien tiene que estar dispuesto a dar ese financiamiento, ¿no? Entonces tiene que haber un acuerdo social, lo que se llama el contrato social, donde una parte de la sociedad está dispuesta a justamente colaborar en ese objetivo de mejorar el nivel de ingresos de los sectores de menor recursos. Y sobre eso hay actualmente y hace muchos años también una gran polarización, ¿no? Respecto a eso, y ahí un poco, ¿no? Sería como esta frase que decía el propio ministro de ordenar la economía o la sociedad también para la política, perdón, ordenar la política o la sociedad para poder ordenar la economía. Lo que se sabe, Ramiro, hasta ahora es que los desembolsos que va a hacer el FMI van a alcanzar hasta los pagos de noviembre y veremos si hay algún monto extra para que queden en las reservas o se pueda intervenir al mercado de los dólares financieros. ¿Te parece que ha sido una buena revisión, que Argentina no hubiera podido pedir más allá de las medidas que se anunciaron? Bueno, es interesante, Rocío, la pregunta porque fíjate que cuando se iniciaron las negociaciones, de alguna manera se generó la expectativa de que el Fondo Monetario va a ser no solamente en principio un adelanto de los desembolsos, sino que potencialmente podría llegar a adelantar fondos adicionales. Eso en el lenguaje del fondo implica dos cosas. Si el fondo te adelanta más fondos, quiere decir que está cambiando la estructura del programa, con lo cual eso exige todo un trabajo que, como demostró este último tiempo, lleva tiempo precisamente. Y lo otro es, si te presta más de lo que ya había comprometido, en realidad estás aumentando el financiamiento con el fondo, estás cambiando lo que se llama el tamaño del programa. Claro. La verdad que eso recordemos, digamos, que no está permitido, ¿no? Por eso se habla de una revisión dentro del mismo acuerdo, porque si no tendría que pasar por el Congreso. Exactamente. Por eso, digamos, en mi caso, esto es opinión, digamos, personal, yo siempre fui bastante escéptico de esa idea. Primero, de que hubiese una ampliación del programa, y segundo, de que el fondo, aún reconociendo, como dice el comunicado de ayer, los efectos de la sequía,
que fuera posible adelantar los desembolsos que ya tenía comprometido. Me parece que lo que vamos a ver es, dentro del tamaño del programa que ya tenemos con el fondo, alguna readecuación de los desembolsos, pero no un incremento adicional en los fondos a lo que es el efecto. Recordemos que cuando arrancamos 2023, ya se sabía de antemano que en términos netos, el fondo iba a ser, si querés, un factor contractivo de las reservas, porque le íbamos a pagar en términos netos más de lo que nos iba a desembolsar. Claro. Y ese escenario no se ha alterado aún en el marco de estas negociaciones. Bien. Ramiro, muchas gracias, como siempre, por hacer tu análisis aquí en Canalé. No, por favor, gracias a ustedes y tengan una buena semana. Gracias, Rami. Igualmente.